se termina el proceso, se dictamina esta ley, se presentan conclusiones, se dictamina esta iniciativa por 2 comisiones, Justicia y Derechos Humanos, puntos constitucionales que la de Hernán Cortés nunca la quiso dictaminar. Entonces con 2 comisiones la subimos a pleno, y cuando Justicia dictamina a favor ya la iniciativa, que fue el 10 de diciembre, el día 11 de diciembre, entonces Hernán y Clemente presentan su propia iniciativa, que fue una iniciativa que yo ya había tomado en cuenta, porque fue un documento que me hizo llegar Movimiento por la Paz el 6 de septiembre, el 13 de septiembre, perdón, me hizo llegar un documento como insumo para ser tomado en cuenta, y entonces claro que lo tomé en cuenta, pero iba más allá quien vino de emisario de Movimiento por la Paz, quería que retirara la mía y presentara ese otro documento, que es un machote, era un machote, que es el machote de la ley de Morelos, de Nuevo León y de Veracruz, que solamente es cambiarle el nombre del estado, pero que se aleja mucho del espíritu del legislativo en Jalisco, y entonces iba a ser un machote de leyes para todo el estado, para todo el país. Sicilia. No, yo creo que ni era él, yo creo que él ni sabía. Gente que está trabajando a su alrededor, creo que el interés principal y el fondo era que se crearan instancias ciudadanizadas para la asesoría de víctimas y el manejo del fondo. Es el fondo de atención a víctimas, ese es el interés. ¿Y de cuánto es el fondo en Jalisco? No, es que no hay el Estado, luego vamos para allá. Entonces termino esta parte de decirles que esa era la propuesta y no la acepté, pero sí consideré otros contenidos en la iniciativa para la dictaminación. Entonces ellos presentan su iniciativa, pero ya iba adelantada la nuestra, y salió a discusión la primera lectura, a discusión el 26. La otra iniciativa se quedó en primera lectura, pero ya no es materia de discusión, ya se tiene que desechar. Y se presentó, se discutió, se tomó en cuenta todo. Hubo algunas modificaciones que se hicieron al proyecto inicial, por eso fue la consulta. O sea, no era sacar yo mi iniciativa como la presenté en agosto. O sea, para eso fueron los foros. Entonces hubo modificaciones, hubo algunos cambios que ahí se hicieron, y otras. Finalmente Acción Nacional, que participó en algunos foros, diputados de Acción Nacional, hicieron algunas, mismo Movimiento Ciudadano me hizo algunas propuestas que no tuve ninguna dificultad en aceptarlas, pero casi todas eran de forma, no de fondo, de redacciones, de puntos, de comas, etcétera. Bueno, eso no tiene. De fondo, a ver. Pero de fondo, lo de fondo no lo acepté, que era crear instancias ciudadanizadas. Paralelas. Así es. Bueno, Jaime Prieto Pérez, diputado, dinos 3 bondades de esta ley de atención a víctimas. Una, protege a las víctimas. ¿Cómo? Protege a las víctimas porque además, primero define a las víctimas, directas, indirectas, y bueno, para que usted me entienda, y colectivas. ¿Víctimas de delitos? No, víctimas. O sea, a la víctima, no está catalogando a los tipos de víctimas en general. Y estamos hablando, vamos a hablar en 2 vertientes. Víctimas del delito por una parte, y casi siempre cuando hablamos de víctimas las asociamos con el delito, pero no solamente hay víctimas del delito, también hay víctimas que son atropelladas en sus derechos fundamentales, que no se les respeta sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, y entonces ese tipo de víctimas parece ser que estaban desprotegidas. Entonces estamos hablando a todas las víctimas. Pero es que hay muchísimas víctimas, Jaime, sí, hay víctimas de maltrato en su familia, víctimas de abandono, como tú decías, de personas mayores, víctimas en el trabajo, ¿no? Víctimas así es, hay víctimas de todo. Las mujeres también como víctimas de segregación, etcétera. Así es, ¿no? Es todo víctimas de cualquier acción, omisión, persona, hecho. Casi una definición de diccionario. Yo creo es una víctima, ¿verdad? Es toda aquella persona que se siente, aquella persona que se siente lesionada, que se siente agredida, que se siente que no se le están respetando sus derechos, que no se le está dando su lugar. Digo, para que la gente no lo entienda. Otra bondad. Y otra es que evita la revictimización. O sea, define a la víctima
y víctimas directas e indirectas, y evita la revictimización. Y aquí es la parte importante que le da obligaciones al Estado, y Estado, digamos, con sus servidores públicos, porque algo muy común, y eso se da sobre todo en el tema de los delitos, de la desaparición de personas, porque cuando llega alguien con el Ministerio Público o con el servidor público, que va buscando el amparo, el apoyo, la protección, la asesoría, le salen con la simpleza de, no, espérese, regrese mañana, a lo mejor anda de parranda, a lo mejor fue con el novio. O sea, ese tipo de expresiones de un servidor público pues, revictimizan a la persona que de por sí va preocupada, va angustiada, y entonces está siendo revictimizada en lugar de ser atendida. Entonces se debe de, en todo caso, de atender y darle, porque es la obligación del servidor. La otra, y que hay muchas más, la otra es que le da al Estado, o sea, le remarca al Estado la obligación. El Estado ya tiene la obligación, todo servidor público tiene la obligación de atender al ciudadano, sin más que la obligación que tiene cuando aceptó el cargo. Pero hay mucha simulación todavía. Hay servidores públicos que no trabajan, que hacen como que trabajan, que no atienden a las personas. Entonces, esta ley le da la obligación al servidor público de cumplir cabalmente, que ya debe ser, que no debería ser la ley, pero sin embargo es necesario para remarcarlo, y obliga a las instancias gubernamentales en sus tres poderes y con los municipios y los organismos públicos a coordinarse para atender a las víctimas. Eso es muy importante. Y entonces esta ley el espíritu de esta ley es, en el fondo, o sea, que si todo esto pasa, si el servidor público cumple con su función, se evita la simulación. Vamos a hacer una pausa, si me permiten, Marco, Jaime, y vamos a, ya que estamos entrándole hacia el tema, Jaime, si te parece, ¿cómo es que se va a ayudar a las víctimas? O sea, claro, ¿cómo se va a resarcir el daño y cómo vas a atender a las víctimas? El cómo. ¿Te parece? Hacemos una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos.